Hola amigos, un gusto estar otra vez con ustedes compartiendo este video en el cual les vamos a comunicar una nueva modalidad. Vamos a dedicar todo el video a un autor suprimiendo la sección en que se leía un relato mío o un fragmento de uno de mis libros. A cambio de eso los voy a invitar a visitar mi recién creada página web, donde podrán hallar numerosos cuentos y textos que podrán leer libremente. La página es www.palabrahuella.cl, todo junto y con minúsculas. Ahí hallarán muchos trabajos míos. Bueno, vamos a dedicar hoy el video a uno de los mayores escritores rusos y uno de los grandes escritores de toda la literatura universal. Me refiero a León Tolstoy. Nació este autor en 1828 y murió en 1910. Es decir, es un hombre del siglo XIX, pero que alcanzó a vivir la primera década del siglo XX. Perteneció a una familia de nobles procedente de Alemania y ostentó el título de conde. León Tolstoy quedó huérfano siendo muy niño. A los 2 años perdió a su madre y a los 10 a su padre, criándose con tías y preceptores, y también sus hermanos. Se crió en la opulencia y tuvo una juventud ociosa y disoluta. Después estudió en la Universidad de Kazán letras y luego se cambió a Derecho. Fue un mal alumno, de muy mal rendimiento, fue expulsado en algunas ocasiones de la universidad por su mala conducta, pero gracias al poder y linaje de su familia pudo terminar sus estudios. Luego regresó a Yasnaya Poliana, donde estaban las propiedades familiares y había nacido, y allí comienza su primera introspección, comparando su vida lujosa con la miseria de los campesinos, de los mujik. Por consejo de su hermano Nicolás, ingresó al ejército, participó en luchas contra los tártaros y en la guerra de Crimea, donde destacó por su arrojo y eficiencia militar. Esta experiencia le sirvió para escribir El sitio de Sebastopol, y también le sirvió más tarde para una de sus mayores obras, Guerra y Paz, por la experiencia militar que tuvo allí. De regreso en sus posesiones, va a ir transitando del ateísmo y el nihilismo al interés por el cristianismo. Conoce a Sofía Vers, una joven de 18 años, de la cual se enamora y con la cual se casa. Él tenía 34 años, ella era una adolescente. Ella lo acompañó durante toda su vida y le dio 13 hijos. Tolstoy fue más que un gran escritor. Su vida e historia personal trascendió la literatura para transformarse en un líder espiritual que tuvo seguidores dentro y fuera de Rusia en este segundo aspecto. Como escritor, su literatura es de carácter épico y lírico, y los elementos que mueven su prosa son la tensión entre el deber y la pasión, el conflicto entre virtud y pecado. Esto está presente en su obra y también en su vida.
Entre sus novelas pueden mencionarse las ya citadas El sitio de Sebastopol, Guerra y Paz, Resurrección, Ana Karenina, la sonata Kreutzer, La muerte de Iván Ilich, Los cosacos, Dos húsares, etc. También escribió numerosos cuentos y ensayos sobre religión y arte. Su credo aparece en un texto llamado Confesión y otro que es Este es mi credo. Y tiene un ensayo titulado ¿Qué es el arte? Una pregunta. Fue entrando gradualmente en pugna con la Iglesia Católica Ortodoxa rusa y con la estructura de la corte, con el zar y sus seguidores, tanto en su conducta como en sus escritos. Entre sus cuentos pueden mencionarse El diablo, El padre Sergio, El primer destilador, El poder de la infancia, Francisca, Tres muertes, Después del baile, Jodinka, etc. Es numerosa su producción cuentística también. Voy a detenerme en dos relatos que siempre me han gustado y llamado poderosamente la atención. Francisca. Este relato nos cuenta la historia de un marinero que viaja junto a sus compañeros en un barco llamado La Virgen de los Vientos, y después de mucho tiempo en alta mar llegan a puerto y, como es natural en la vida de los hombres de mar, descienden a tierras dispuestos a gastarse su dinero en juergas, borracheras y burdeles. El protagonista es un joven alto y corpulento, de un carácter afable pero firme, que es seguido por todo el grupo, es el líder del grupo. Finalmente, después de recorrer la ciudad, ingresan en un prostíbulo, beben, bailan, cantan, y después cada uno sube al segundo piso con la niña que ha elegido para pasar la noche. Después bajan al primer piso para seguir bebiendo, cantando y riendo, cada uno de ellos con una de las prostitutas sentada en la rodilla. Y es aquella con la cual ha pasado la noche. Y el protagonista conversa con esta niña que se llama Francisca. Y en la conversación empiezan a hablar de su pasado, de incluso su niñez y sus familias, de dónde procedían, por qué ella había asumido esa actividad, y descubren a través de la conversación que son hermanos. Francisca es la hermana de él e incluso siempre había intentado encontrarlo y siempre iba al puerto a preguntar cuando llegaban barcos por él. Bueno, vienen momentos ahí terribles en ambos hermanos, puesto que habían tenido relaciones. Es una obra breve, muy intensa y dramática, como puede verse, escrita con gran belleza y precisión lingüística y estética. El poder de la infancia nos presenta un momento en que el pueblo, levantado en armas, se ha rebelado contra la autoridad, contra los poderosos, ha ganado esta batalla y comienza a castigar a estos ricos que los habían subyugado. Entonces nos muestra un grupo de gente que gritan que lo maten, mientras un hombre alto, esbelto, de muy buena presencia, avanza orgulloso entre la multitud que pide su muerte. Por supuesto que era uno de los poderosos derrotados. Avanza entre la multitud, camino al cadalso, llevado por un guardia, con una cadena del brazo. De repente, entre la multitud se oyen unos gritos infantiles. Un niño que grita, papá, papá, ¿dónde te llevan, papá? Y corre llorando y gritando y se abre paso entre la gente, se abraza a las rodillas del padre.
Entonces el papá se detiene y le dice, no te preocupes, hijo, solo estoy paseando con un amigo y ya volveré a casa. Vuelve a casa, vuelve. No, papá, quiero ir contigo, quiero ir contigo. La gente, en particular las mujeres del grupo que pedían rabiosamente la muerte de este hombre, empiezan a mirar al niño y lo encuentran lindo y amoroso. El hombre, el padre, susurra al oído del guardia que lo lleva a la muerte, suélteme un segundo para hacerle creer que somos amigos y poder calmarlo. Y el guardia, impresionado también por la escena, le saca la atadura, el padre se inclina, coge en brazos al hijo, se besan y el niño grita que quiere ir con él. Hasta que el padre lo convence que vuelva a casa porque lo va a recibir la vecina. En ese momento se produce un gran silencio entre la multitud y empieza a cambiar y una mujer grita, ¿y para qué lo van a matar? Que vuelva con el niño, que vuelva con su hijo. Y todo el pueblo cambia de opinión y permiten que este hombre que iba derecho a la muerte pueda regresar con el niño. El hombre gira, empieza a caminar entre la multitud, inclina el rostro y rompe a llorar con la cabeza, la cara escondida entre las manos. Es un cuento brevísimo, de extraordinaria belleza e intensidad. El poder de la infancia, como en este caso un niño pequeño, guiado por el amor a su padre, logra entrar en los corazones de la multitud enardecida y los hace cambiar de opinión. Estos son los temas que trata Tolstoy, ¿no? Este conflicto permanente entre el deber y la pasión, entre virtud y pecado, como decía antes, son siempre fuerzas en una pugna dramática. En el plano religioso, Tolstoy asumió una postura que él mismo llamó cristianismo anárquico, que pretende recuperar el cristianismo primitivo, hacer un enlace directo entre el individuo y la divinidad, terminando con la Iglesia y el Estado. Tuvo duro conflicto con la Iglesia Ortodoxa rusa, tratando a los sacerdotes de hipócritas y superficiales. Se opuso tenazmente a toda forma de violencia y convocó al pueblo, a la gente, a no pagar los impuestos y no hacer el servicio militar. Sus obras sobre este tema influyeron poderosamente en el joven Gandhi, que tomó estos escritos de Tolstoy y sus ideas para su resistencia pacífica en la India. Los ensayos de Tolstoy, Confesión y Este es mi credo, fueron duramente censurados por la Iglesia Católica. Ya envejecido, Tolstoy, que había aunado en sí mismo tres caracteres, digamos, el profeta, el reformador social y el gran místico, que llegó a convocar a miles de personas dentro y fuera de Rusia como un guía espiritual. Bueno, su salud fue decayendo y en cierta ocasión, después de una discusión familiar, abandonó su casa y camino a Rostov, donde vivía su hermana, pero no alcanzó a llegar porque enfermó gravemente al llegar a la estación y murió en ese lugar en el año 1910.